Creció en una familia de banqueros, cuarta generación. Todo ya estaba escrito, pero Manuel Rivero no vino a heredar. Vino a romper las reglas. Tuve la oportunidad de viajar a China y me di cuenta que la transformación digital era un tema impresionante en todas las industrias, ¿no? Manuel es el principal impulsor de la transformación digital de Banregio. Todos me hablaron de que siempre tuviste esta visión de crear una banca más ágil y digital. Además, fundó Banregio Labs y lanzó Hey Banco. Por ejemplo, como un banco, tenemos demasiada burocracia, demasiadas formas muy arcaicas de trabajar, ¿no? Entonces, te tienes que alejar de eso y empezar a realmente pensar de una manera mucho más ágil, ¿no? Pero no se quedó ahí. Hoy, como director general, está apostando por inteligencia artificial. En el tema de la inteligencia artificial, que empezamos hace 5 años, yo le pregunté al consejo que se le iba a entrar a la inteligencia artificial. Lo puse en el presupuesto y 3 personas más de tecnología y pues, también no pasa nada. ¿Cuáles son los procesos de las capas que no vemos como clientes de un banco que más podrían beneficiarse de inteligencia artificial? Te va a ayudar realmente a poder construir un patrimonio de una manera mucho más sencilla. Manuel, vienes de una familia banquera, así que de cierta forma tienes la banca literalmente en la sangre, pero a la vez todos me hablaron de que siempre tuviste esta visión de crear una banca más ágil y digital. ¿De dónde surge esta visión y cómo has de cierta forma roto con la forma tradicional o con la forma de que las cosas ya se hacían en tu familia? Sí, pues mira, realmente, como tú dices, la banca siempre ha estado en la familia y tenemos mucha tradición en la banca, pero de cierta manera creo que algo que también nos distingue es mucho el carácter empresarial, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de poder viajar y conocer otros países y conocer sus formas, realmente te da mucha ventaja, ¿no? Porque realmente conoces modelos muy distintos, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de viajar a China hace casi, yo creo que ya 10 años, y me di cuenta que la transformación digital era un tema impresionante en todas las industrias, ¿no? Y en la banca era algo realmente transformacional, realmente todo lo que nosotros soñábamos de cierta manera en la banca ya estaba implementado, ¿no? Entonces, ver realmente todo funcionar de cierta manera tan ágil y tan sencillo era realmente impresionante. Entonces, pues realmente regresé de ese viaje con una mega, digamos, convicción de que el cambio se venía y realmente era un cambio muy transformacional. Entonces, y eso es verdad, no nada más antes China, o sea, también India y también Brasil y también partes de Europa, ¿no? Que realmente están, pues realmente muy avanzadas y que sin duda al viajar en estas localidades, pues te das cuenta que había mucha oportunidad y mucho rezago, ¿no? Sobre todo en el tema digital. En ese contexto, Banregio da un giro bastante fuerte, ¿no? Cambio tecnológico, cultura, imagen. En parte eso da origen a Hey Banco. Y sé que fuiste protagonista, digamos, un poco inspirado por esto que nos cuentas de esa transformación. Si tuvieras que explicar, digamos, cuáles son los pasos para transformar una empresa tradicional a una digital, ¿cuáles serían o cómo lo hicieron ustedes? Realmente el tema del talento es pivotal, ¿no? Si no tienes el talento adecuado, es algo que no hay manera de hacer las cosas. El talento adecuado, bien motivado, con un ambiente de trabajo positivo, es lo fundamental. Otro acompañamiento muy duro es el tema de las tecnologías core, ¿no? Entonces, en este caso, para nosotros, por ejemplo, microservicios o todo el tema de IA o todo el tema de datos, era sumamente importante trabajarlo antes. Entonces, entrando a muchos temas que realmente no te traen nada de ventaja desde un principio, pero sabes que en el largo plazo, si no tienes eso, realmente no puedes hacer un cambio fundamental, ¿no? Y yo creo que todo el tema de cambio de forma de trabajo, ¿no? Porque realmente una organización, pues, por ejemplo, como un banco, pues tenemos demasiada burocracia, demasiadas formas muy arcaicas de trabajar, ¿no? Entonces, te tienes que alejar de eso y empezar a realmente pensar de una manera mucho más ágil, ¿no? Entonces, hoy por hoy, nosotros trabajamos de una manera de releases cada 15 días, inclusive cada semana, inclusive cada tercer día, ¿no? Porque realmente los cambios, pues, pueden suceder de una manera muy repentina y poder reaccionar, ¿no? Y sobre todo el tema del aprendizaje, ¿no? Y en el caso de nosotros muy particularmente, ¿no? Los bancos somos muy dados a ser, pues de cierta manera, muy orgullosos, obviamente por las características que tenemos. Y eso nos aleja mucho del aprendizaje, ¿no? Nos aleja mucho de la clientela, de todo el soft learning, o sea, de todo lo que es muy cualitativo que uno tiene que realmente aprender para poder hacer un cambio que sea realmente contundente, ¿no? Porque
uno puede pensar muchas cosas y puede poner muchas cosas en el mercado, pero si no hay esta retroalimentación tan rica, no se puede realmente incorporar en la cotidianidad de las personas. Y bueno, otra cosa muy importante también tiene que ver con hacerlo con cariño, de cierta manera, no sé cómo ponerlo de una manera más franca, porque tú tienes que de cierta manera permitir que exista el aprendizaje, ¿no? Porque si no, es algo que realmente puedes invertirle muchísimo y no tener nada a cambio. ¿Esa cultura de aprendizaje es algo que ya venía en la compañía o es algo que tocó inculcar en la cultura del negocio? No, ya existía en la cultura de aprendizaje en la empresa. Sí, definitivamente para mí fue una fortuna el haber realmente gozado de esa cultura y construir arriba de ella, ¿no? Sí, porque el poder realmente tener, digamos, que la sensibilidad para poder escuchar al cliente y entender de cierta manera qué es lo que te está tratando de decir y luego incorporarlo, es realmente pues una habilidad que solamente cuando se tiene con mucho cariño, con ese o sea, interés muy genuino por el cliente, definitivamente es cuando se pueden generar cambios realmente transformacionales. Y lo que hace el mundo digital es darte la posibilidad de que esa retroalimentación pase incluso mucho más rápido a una velocidad que no era posible antes. Extraordinariamente impactante y sobre todo con muchos puntos de información, ¿no? Donde realmente puedes entender todo el flujo del cliente en todos sus puntos de contacto, ¿no? Entonces tienes todavía una información mucho más rica que lo que antes podía recoger a través de los ejecutivos de sucursal, ¿no? Que realmente, o entrevistas de llamadas a detalle con los clientes, pero que esto pues realmente no se puede, ¿no? Y realmente lo que vimos como oportunidad y como oportuno era poder realmente construir experiencias del cliente que sean muchísimo más ricas y que den mucho mejores resultados para la adopción de los productos financieros. Y ahí era donde realmente veíamos el valor y ahí es donde hemos realmente fincado nuestro enfoque para que el cliente pues disfrute la tecnología de una manera en la que le sirva, ¿no? Que no sea nada más así el bluff de la tecnología, sino que realmente sea un cambio hacia una mejora de su vida financiera, ¿no? Que no sea tecnología por tecnología. Así lo es. Ahora, ¿qué consejos le darías a otro empresario o CEO yendo por una transición similar en esa como la transformación digital que nos has contado de GBanco? Porque es algo a lo que se enfrentan no solo bancos, sino negocios en múltiples industrias. Claro. Pues mira, realmente la transformación digital para mí es muy fundamental que exista realmente en el borde de la empresa, ¿no? Porque sin duda sí comparto mucho el tema de que la innovación tiene que suceder en toda la organización y nosotros hacemos muchos ejercicios para realmente hacer esto realidad, ¿no? Incorporamos a muchas jerarquías dentro de las estrategias de ideación. Pero sin duda se tiene que tener un equipo que realmente esté investigando y que esté, digamos que jugando con la tecnología para entenderla, ¿sí? Y se tiene que realmente tener una paciencia en el rollo ahí, porque realmente el aprendizaje pues, sucede, como nosotros sabemos, a través de años, ¿no? Entonces Y el se error. entienden los conceptos y luego se incorporan dentro de la empresa, pero pues esos procesos toman años, ¿no? Entonces, pues es un hecho, ¿no? Y yo creo que otro tema fundamental es el hecho de poder, pues, incorporar nuevas capacidades. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la capacidad de desarrollo en todo lo que se necesita aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, hace 7 años incorporamos a una gran cantidad de talento en esa área específicamente. Y realmente no se tenía esa capacidad. O, por ejemplo, en el área de diseño de UX o de UI, o de experiencia, o sea, la interfaz y la experiencia del usuario a nivel digital, ¿no? Pues todas las capacidades que se identifiquen, pues hay que construirlas sobre todo a tiempo, ¿verdad? Porque cuando uno tiene realmente una tecnología naciente, es cuando realmente uno tiene la oportunidad de hacerlo con muy poco dinero, ¿no? Porque realmente entras de cierta manera cuando toda la tecnología pues es barata y hay digamos que puedes ir aprendiendo conforme la tecnología va avanzando. Y en ese caso, es un caso de todo, ¿no? Y realmente si ya entras muy tarde, pues te va a costar mucho
más que el otro, ¿no? Entonces hay que hacerlo de una manera oportuna en la construcción de las capacidades. Y bueno, yo creo que básicamente, ¿no? Y el tema de tener aliados dentro de la organización, eso es un hecho de que o sea, hay mucho preaching, o sea, mucho preaching que se tiene que hacer como uno, pero también tienes que tener realmente aliados dentro de la organización que permitan que eso vaya hacia, pues digamos que a un cambio pues, mucho más tranquilo, porque no se trata de que la organización se maltrate, no se trata de que la organización crezca, ¿no? Los aliados pueden ayudar mucho pues, a generar este cambio. Nosotros tenemos identificados muy bien los talentos independientemente de las jerarquías, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nos ayudan a empujar de cierta manera la visión. Mencionaste el apoyo del board, ¿no? del consejo, de los aliados. Sí. Pero en cualquier transformación grande siempre hay dudas internas. ¿Hubo algún momento en el que pensaste que esa transformación podía fracasar o verse limitada por falta de apoyo interno? Pues sin duda, ¿no? Porque aparte, imagínate, la pandemia, ¿no? Es difícil alocar a recursos, imagínate en este tema de incertidumbre, ¿no? Y pues el hecho de tener la convicción es importante, ¿no? Realmente comunicarla de una manera que se entienda para que más gente se sume al esfuerzo. Creo que por fortuna lo hice a tiempo y se compró muy bien la idea y bueno, claramente ha habido dificultades, ha habido definitivamente cuestionamientos de una empresa pública, cuestionamientos del mercado, sin duda. Pero la convicción está porque realmente el mercado de México es un mercado con muchas oportunidades. Y la tecnología es algo que sí o sí va a suceder. Y si uno realmente invierte cuando el tiempo es oportuno, como comenté, pues realmente el costo es muy barato dentro del, digamos que el cúmulo total de gastos que tiene una empresa. Lo que nosotros alocamos hoy por hoy en tecnología, pues realmente es poco porque realmente lo hicimos muy oportunamente. Y también otra cosa es que realmente lo hicimos internamente, porque había muchas cosas que realmente se costaban muy caro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la primera vez que me cotizaron a hacer una app nada más para poner el saldo del cliente, me costaba $400,000 nada más hacer una app para iOS. Y decía, bueno, esto, o sea, si quiero seguir avanzando o sí o sí lo tengo que hacer interno. Entonces, pues lo hice de una manera oportuna en aquel momento donde nadie lo estaba pensando, ¿no? Y en ese sentido, pues fuimos aprendiendo conforme la tecnología fue avanzando. Y hoy por hoy estamos en un momento en el que ya el aprendizaje sucedió y ahorita estamos disfrutando de ese aprendizaje, de tal manera en la que el presupuesto asignado, pues no es gran cosa comparado con lo que realmente estamos produciendo. Mencionaste la convicción de que en el largo plazo la tecnología iba a pasar. ¿Cómo navegas en el proceso, ¿no? Donde hay dudas? ¿Hay algo específico, algo táctico que crees que le ayuda a un CEO, a un empresario a poder navegar esas dudas antes de que se vuelva obvio? Como te digo, es empezar al inicio porque tú hacerlo de esa manera, como te digo, asignas muy pocos recursos comparado con ya después de la tecnología muy avanzada. Y eso te permite realmente que tu apuesta realmente no sea significativa. Si ya es tarde, obviamente vas a tener que alocar una cantidad de recursos muy grande. ¿Sí me explico? Entonces va a ser un riesgo muy grande para la empresa. Entonces, hay que hacerlo de manera oportuna para que realmente no sea un riesgo financiero para la empresa. O sea, en nuestro caso, jamás la agenda de innovación ha puesto en jaque la organización, para nada. Para nada. Lejos, muy, muy, muy lejos, ¿no? Porque, o sea, mientras más esperas, te fuerzas a tener que invertir más y por lo tanto poner más en riesgo a la organización. Ya es muy tarde. Imagínate, en 5 años, hoy quiero empezar a hacer un equipo, un laboratorio de inteligencia artificial. Pues ya estás muy tarde, ya el talento ya está muy desarrollado, tú ya estás tarde. Tú lo único que puedes hacer es comprar, no puedes definir, no puedes liderar el rumbo. Tienes que andar nada más ahí como seguidor. Entonces, realmente eso, y en este mercado, pues eso cuesta, ¿no? Estás dejando dinero sobre la mesa, sin duda. Eso me parece un gran insight. En este proceso, Banregio Labs, entiendo que fue uno de los primeros grandes pasos de esa transformación de Banregio, donde también surge la idea de Hey Banco. Pero creo que hay más casos de corporativos donde los laboratorios de innovación no funcionan o no generan cambios reales. ¿Qué diferencia a los laboratorios de innovación que sí logran transformar a las empresas o las organizaciones de las que son parte?
Pues yo creo que prácticamente que la agenda, pues la llevamos nosotros, ¿no? El top management. La visión es clara, se transmite, pero sin duda la agenda de innovación se tiene que tener muy, muy cerca y realmente con mucha enfoque a lo minucioso. O sea, no hay manera de que esto se pueda delegar. Entonces entiendo muchos los que dicen, oye, no, yo imagínate, yo no creo que exista la necesidad de tener un departamento de innovación, que la verdad es que puede o no ser necesario. El hecho es que el aprendizaje lo tienes que hacer tú como director general. O sea, no lo puedes delegar. No hay manera. Si lo haces, pues estás perdiendo demasiada información. Y en ese sentido, tu toma de decisiones va a ser muy equivocada. En esto realmente pues, hay mucho aprendizaje. Se tiene que empezar a pivotear hacia donde realmente entendemos que está la solución. En todo. Entonces, hay mucha toma de riesgo en estos procesos, ¿no? Entonces, el director general tiene que traer el quite. Y ahí es donde entro yo el quite y decir, a ver, tomemos este riesgo, aprendamos de aquí, hagamos esto para poder entender, ¿no? Y eso es que, obviamente, la organización, pues, le es difícil muchas veces tomar ese tipo de decisiones y realmente es donde uno realmente puede entender que, pues, su responsabilidad es esa, ¿no? De que, pues, se pueda tomar riesgo controlado para poder avanzar en el entendimiento hacia la dirección correcta, ¿no? Y otra cosa también muy importante es que nosotros tenemos un área de transformación que no es transformación digital, es transformación pura y llana, transformación hacia nuevas tecnologías, hacia nuevos procesos, etc. Entonces, realmente, acompañar a muchas de estas iniciativas que tenían el Laboratorio de Innovación, pues se pudieron ir incorporando por el área de transformación, porque aventarse al área de negocios es caliente. La experiencia ha sido que pues, no es bueno, ¿no? Entonces realmente es algo que tiene que ir trabajándose, digamos, de capa a capa, ¿no? Digamos que los cambios agresivos no son buenos, ¿no? Entonces se tiene que ir incorporando esto, ¿no? De una manera gradual para que se pueda ir realmente permeando pues todo este aprendizaje a lo largo de toda la organización. ¿Tú ves al laboratorio de innovación como un apoyo del director general, no como un área que tiene que ser responsable por innovar dentro de la compañía? Exactamente. Totalmente de acuerdo. No, la agenda de innovación se tiene Muy cerca. muy cerquita. No, porque realmente tienes que proteger, se tiene que realmente tomar riesgo. ¿Cómo logras que esa agenda de innovación sea un esfuerzo de toda la organización y que no se quede en este área, ¿no? Pues nosotros hacemos mucha recolecta de información, ¿no? Entonces, para nosotros yo creo que la organización está muy acostumbrada a que se le pregunte cómo podemos trabajar mejor. Y te digo, tú puedes innovar sin la necesidad de incorporar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no todo el mundo tiene que conocer sobre, digamos que, inteligencia artificial y cómo se funciona, y cómo las nuevas tecnologías. No, es muy difícil, ¿no? O sea, pero, realmente todos entienden lo que puede funcionar mejor. Y nosotros reconocemos al cliente interno. Es muy importante, porque el cliente interno, ¿sí? El usuario, digamos, de los aplicativos, para atender al cliente, si no tiene una facilidad de uso de esas herramientas, imposible servir al cliente bien. Imposible. Entonces, mi primer cliente, ¿quién es? El que está enfrente del usuario. De hecho, en Banregio, una de las cosas que primero hice como director general fue poner una sucursal del colaborador. Entonces, el mejor servicio medido, ¿sí? A lo largo de toda la organización lo tiene esa sucursal. Entonces, no existe persona colaborador que no entienda el nivel de servicio al que está comprometido a tener. Es un tema de reconocer a la persona como realmente mi primer cliente, ¿no? Y generar todo lo que se pueda de aprendizaje en estas áreas para poder, obviamente, impactar a la experiencia del cliente final. No por nada somos el banco con mejores servicios. Es realmente una cultura que está impregnada en toda la organización. Y parte de tratar a tus propios empleados como los primeros clientes. Definitivo. En todo este proceso, ¿qué dirías que fue lo más difícil?
Pues yo creo que de cierta manera el aprender a nuevas tecnologías. Yo nomás entiendo que existe una tecnología y me voy a entender lo más que puedo sobre ella. Técnicamente, al más grande nivel que puedo. Que no soy tecnólogo, ¿verdad? Entonces, llega un punto en el que ya no entiendo. Ahí le pido a la inteligencia artificial que me lo explique. Pero realmente entender a fondo la tecnología hace toda la diferencia, porque entiendes realmente lo que puedes hacer con ella. Es una herramienta. Entonces, entre más conozcas sobre cómo funciona y cómo puede mejorar tu trabajo, pues obviamente vas a sacarle mayor provecho. Esa curiosidad suena muy personal, suena muy tuya. Ay, sí. No necesariamente está en todos los ejecutivos, no solo en general de Banregio, sino de todas las compañías. A mí me gustaba desbaratar todas las cosas electrónicas que iba en mi casa, ¿no? Me decían el destroyer. De repente nada más no había licuadora. El perfil perfecto para dirigir esta transformación. Manuel, ahora sí, hablemos de inteligencia artificial, que lo hemos mencionado un par de veces. Y me encanta lo último que dijiste acerca de aprender la tecnología, porque es una tecnología tan poderosa y amplia a la vez que podría ser implementada en 1000 cosas dentro de un negocio, dentro de un banco, desde back office, experiencia de usuario, soporte cliente, ventas, etcétera. Entonces es difícil saber por dónde empezar. ¿En qué áreas ves hoy tu mayor oportunidad de aplicar IA para crecer Hey Banco? Digamos, ¿dónde estás invirtiendo más tu tiempo como CEO para implementar IA? Fíjate, el tema del crecimiento, sobre todo el tema de ventas, todo el tema de atención a clientes, la hiperconfiguración de la oferta es impresionante, porque la inteligencia artificial puede modular el lenguaje hacia el que va dirigido. Entonces, si va dirigido a un niño, si va dirigido a un joven, si va dirigido a un adulto en etapa, o por ejemplo, con un conocimiento financiero muy adelantado, todo eso lo puede tomar en consideración. Segmentos de uno, entonces, donde realmente puedes acompañar a ese usuario en sus particulares necesidades. Eso es impresionante, impresionante, porque puedes poner a él, imagínate, antes el asesoramiento más sofisticado estaba en la mano de solamente muy pocos. De la banca privada, ¿no? Imagínate. Hoy por hoy se vuelve un commodity en cuestión de meses. Cuando le suman la información del cliente a esa infraestructura, imagínate lo que puedes hacer. Es impresionante el cambio que estoy viendo que puede generar y que definitivamente va a tener un impacto en cómo los clientes se relacionan con los bancos impresionantemente. Ahora, claramente hay un tema de adopción que tiene que tomar, digamos, un curso y su tiempo, pero la inteligencia artificial está embebida realmente en todo, ¿no? Entonces está por detrás, tú no lo estás viendo. O sea, no solamente es el chatbot, ¿sí me explico? El chatbot es algo, digamos, que parte de, pero no es para nada el 100%. Entonces hay por detrás mucha riqueza, mucho aprendizaje. Entonces, eso se puede realmente ver como algo que puede suceder, que va a generar realmente un cambio muy general. Nosotros tenemos Javi, que es asistente virtual, que lo tienes ahí abajito en la barra. Y le estamos agregando una cantidad de experiencias impresionantes, sumamente ricas. Realmente me emociona mucho porque es algo que, o sea, le estamos agregando, no quiero decir tantas cosas, pero realmente cosas muy emocionantes. A mí me encanta poder interactuar y ver cómo se están realmente generando pues, nuevas experiencias que tú pensabas que solamente estaba destinada para muy pocos.
y ahora se los puedes dar a muchos y es muy emocionante, ¿no? ¿Qué pasaría si tus vendedores nunca se detuvieran? Tus clientes preguntan todo el tiempo, por la mañana, por la tarde, por la noche, y muchos abandonan si no reciben respuesta. Cada chat en visto es una oportunidad perdida. Y contratar más gente no siempre es la solución, solo hace tu operación más lenta y costosa. Hoy, los negocios digitales que más rápido crecen encuentran formas de estar siempre presentes sin sumar presión a sus equipos. Por eso existe Ya Vendió, tu vendedor virtual que responde en menos de 30 segundos las 24 horas del día. Mientras otros esperan a que sus clientes compren solos en la web, tú puedes triplicar tus conversiones hablando directamente con ellos y afinar tus campañas en tiempo real utilizando su dashboard. No es magia, es inteligencia artificial aplicada al crecimiento de tu negocio. Más de 150 empresas en México, Brasil y Perú ya venden hasta cuando duermen gracias a Ya Vendió. ¿Y tú? Agenda tu demo gratis en yavendio.com o haciendo clic en el enlace en la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Mencionaste que detrás también hay mucha IA y se está viendo cómo la inteligencia artificial está optimizando costos, eficiencias, procesos operativos de negocios, no solo de banca, sino en general. ¿Cuáles son los procesos digamos, de las capas que no vemos como clientes de un banco que más podrían beneficiarse de inteligencia artificial? Fíjate que recientemente el avance de los agentes es impresionante. Tenemos a Manus, o ahora la versión libre que se llama Open Manus. Y todas estas tecnologías que son agentes permiten realmente automatizar a un nivel impresionante las tareas. Entonces, lo que está volviendo a las organizaciones es que ahora todos son jefes. ¿Sí me explico? Ahora un analista es el gerente, porque la IA es el que está haciendo el trabajo por él. Y el analista ahora es el que le presenta a la IA la información y el analista es el que juzga. Sí, retroalimenta y dice, no, es por acá. Y en ese sentido, imagínate cómo la organización exponencia sus capacidades. Que eso, imagínate, lo que tiene que ver con el tema de cáncer. O sea, todo lo que tenga que ver con salud. Imagínate, todo lo relevante que es. Entonces, los agentes vienen a transformar a la organización realmente de una manera transversal. Y esto va a hacer que las organizaciones trabajemos a un ritmo mucho más acelerado. Y dejando el trabajo rudo, ¿sí?, a estas herramientas, donde realmente el usuario va a poder disfrutar de una cantidad de conocimiento mucho más rica que lo que antes tenía. Y su trabajo vuelve a ser menos monótono, porque lo monótono se va, ¿no? Entonces lo que queda, lo que resta, pues es esa capa tan importante que es el apreciar esa información, ¿no? El decir, en mi juicio de valor que estoy agregando realmente a la información que se me está presentando, porque ya no paso mi tiempo teniendo que andar tecleando, teniendo que andar calculando y haciendo. Se deja una herramienta y tú te concentras en la parte del aprendizaje. Entonces, sin duda eso va a ser, o está siendo, y ahorita ya es, porque nosotros ya estamos aplicando los modelos, impresionantemente relevante. Y sobre todo para la calidad del trabajo del colaborador, ¿no? O sea, su trabajo se va a volver con más significancia, ¿sí? Porque ya no va a estar haciendo tareas repetitivas, sino va a estar realmente enfocándose en lo que realmente es el valor agregado. En esta transición del colaborador a un gerente o manager, como le llamaste, de la IA, ¿cómo cambian las expectativas de tu equipo? ¿Cómo cambia la barra con la cual se evalúa el performance de un equipo? Pues en la capacidad de incorporar las tecnologías, definitivamente. Porque como te digo, lo que está sucediendo es que las tecnologías se vuelven cada vez más útiles, nos vuelven más eficientes y así estamos, ¿no? Realmente es una espiral. Y el incorporar esas tecnologías resulta ser la clave de todo. Por ejemplo, ahorita los nuevos agentes.
cómo estamos aprendiendo sobre los agentes, cómo los vamos a poder integrar, ¿no? Cómo conviven con la agenda de automatización que ya teníamos, cómo conviven con la tecnología que ya teníamos, ¿no? Entonces, cómo juega parte de todo. Conversé con Demetrio de tu equipo y él me decía que cuando surgen los bancos digitales no había un manual sobre cómo hacer las cosas bien. Creo que lo mismo está pasando con la inteligencia artificial hoy, donde es difícil saber cuál es la forma correcta de usar esas tecnologías, o tampoco sabemos cómo la gente va a interactuar con ellas en el futuro. ¿Cómo tomas decisiones sobre tu producto, sobre tu negocio, frente a estas nuevas tecnologías cuando no está claro qué camino seguir? Pues como te digo, siempre tienes que tener la capacidad de poder asignar un presupuesto a hacer el aprendizaje. En el tema de la inteligencia artificial, que empezamos hace 5 años, realmente al principio no nos costó más que 2, 3, o sea, eran un equipo de 3 personas. Que bueno, sí es caro, porque pues eran talentos de cierta manera caros comparado con el resto, pero pues era un equipo de 3 personas. Entonces, si las decisiones cuando se toman en ese sentido son muy sencillas, no ocupan grande esfuerzo de uno. Es más, yo no le pregunté al consejo que si me iba a entrar a la inteligencia artificial. Lo puse en el presupuesto y 3 personas más y de tecnología y también no pasa nada. Parte del tema de poder tomar riesgos, ¿no? Es decir, yo confío que estas personas me van a dar mucha luz. A ver, vamos a entender. Y bueno, se vuelven muy fáciles las decisiones. Ya cuando es muy tarde, ahí ya se tienen que tomar decisiones en consejo. O sea, ahí son temas de que, oye, pues necesito comprar una empresa porque pues, no, ya no me quedé atrás, entonces necesito hacer esto, necesito hacer aquello y empieza a hacer patadas de ahogado, ¿no? Entonces, pues no, me explico, eso no. Ahorita la inteligencia artificial está empezando, o sea, todavía estamos muy en su infancia. Si estamos todavía en mucha, digamos que en una labor de mucho aprendizaje, pero el tema es que está avanzando demasiado rápido. Todos los que estamos aquí estamos traumados con la capacidad de mejora que tiene esta tecnología, ¿no? O sea, lo vemos en todo. En todo. Pero también hay que saber identificar cuando una cosa es, por ejemplo, que si las criptomonedas, etcétera, y si tú exploraste criptomonedas, pues definitivamente las exploré, las entendí. Me leí el prospecto de N Coinbase. cantidad de... O sea, claramente el de Coinbase. O sea, lo entendí al punto en el que yo sentía que no había más que aprender para mí. Y tuve expertos en el tema y asesores en todo el tema. O sea, realmente le invertí mi tiempo. ¿Y qué hice con eso? Pues, prácticamente nada. No lo he implementado, no tengo una criptomoneda, no tengo nada que ver ahí. Nada. Pero realmente el entendimiento es muy importante. Muy Igual hay importante. que pasar el tiempo. Hay que invertirle todo lo que se pueda en las tecnologías que vienen saliendo. Se pueden descartar. No pasa nada. No entre tú tienes tu agenda, tú tienes tu convicción, tú realmente sabes qué es lo que va a ser mejor a tu usuario. Sí, tu usuario te está diciendo, lo estás entendiendo y no es criptomoneda. Lo que quiere el usuario es mejorar su experiencia. El usuario tiene muchos, digamos que, trasfondos ahí. Entonces, ahí es donde está. No. Ahí es donde está. Realmente, entonces, agarra la tecnología que te hace útil y la incorporas. Si la agarras, la entiendes y ves que no te va a ayudar a tu fin, se desecha. Cuando hablo de yo en la organización, ¿verdad? En mi entorno, que yo realmente no, como te digo, no soy tecnólogo. Bueno, pero claramente entiendes y creo que eso es lo interesante. Manuel, hasta ahora mi impresión personal es que las fintech y la banca digital son una versión mejorada tecnológicamente de la banca tradicional. Se siguen viendo parecidas, pero tecnológicamente superiores. Quizás la diferencia más visible es la desaparición o la reducción de la sucursal bancaria. Y mirando más allá, digamos 10 años, ¿cómo te imaginas que la banca se verá más diferente a como la conocemos hoy en un contexto de inteligencia artificial? Pues simplemente más inmediata.
mucho más conveniente y realmente generando un cambio muy diferente que lo que es nada más ofrecer el producto bancario. Entonces, digamos que creo que la visión, digamos, de un usuario naciente en 10 años va a ser totalmente diferente que lo que tiene actualmente. Realmente va a ser algo sumamente embebido dentro de la vida del usuario, ¿no? Yendo a la experiencia táctil, digamos, ¿te sigues imaginando chatbots? ¿Cómo crees que la interfaz o la forma de interactuar con tu banco va a transformarse? Fíjate que realmente es difícil saber qué plataforma se va a usar al 100%, pero lo que sí sabemos es que la combinación de la información del cliente, sobre todo si se puede a nivel sistema, pero si aunque sea a nivel banco, te va a ayudar realmente a poder construir un patrimonio de una manera mucho más sencilla que lo que antes se podía. Porque vemos dos grandes problemas en la banca en México, digamos, en los usuarios. Uno es poco conocimiento. Solamente el 2% de los clientes tiene un crédito hipotecario con la banca. Es muy pequeño. ¿Se me explicó? Solamente el 1% tiene acciones, imagínate. Y el otro lado también es que las personas también nos sentimos muchas veces que tomamos mejores decisiones que lo que realmente nos conviene, ¿no? Cuando le preguntan a las personas, la mayor parte contestamos que manejamos mejor que el promedio. Yo conduzco mejor que el promedio. Pues todo puede ser que la mayoría piense eso, porque realmente pensamos que tenemos más capacidades que las que tomamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos impactar no solamente al conocimiento y también a el día a día de la toma de decisiones de la persona para poder construir un patrimonio de tal manera en la que antes no se hubiera podido? Porque desgraciadamente la educación financiera en México no existe, ni en las escuelas y muy poco en las casas. Y además, confianza en esas capacidades, pues no es. Entonces, muchas veces a una persona le da una tarjeta de crédito y se le vuela la cabeza de todas las cosas que puede hacer y comprar, va y termina por fracasar en su pago, ¿no? Entonces, eso no es una experiencia positiva, no estás construyendo un buro de crédito sano, no puedes aspirar a productos de alto nivel, se vuelve un tema sumamente crítico, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, imagínate lo que puede llegar a ser en cómo las personas construyen un patrimonio, un bienestar muy diferente que el que hoy por hoy tenemos. ¿Qué grandes obstáculos ves a esta adopción de inteligencia artificial en la banca o en general en industrias en México? Pues mira, de cierta manera, la adopción en los procesos, yo siento que va a ser algo que las organizaciones pues lo van a seguir incorporando. Creo que pues, desgraciadamente las empresas grandes somos las que primero disfrutamos de las tecnologías, igual porque tenemos más recursos y más tiempo. Pero pues al paso de 2, 3 años, esto va a ser algo que va a estar embebido en todo, ¿no? Ya está embebido en el correo, ya está embebido en mil lugares, y esto obviamente va a ser exponencial, y en ese sentido, pues las empresas lo van a disfrutar. El usuario, de cierta manera, yo creo que igualmente poco a poco, a mí me sorprende realmente cuando platico con nuestros clientes más jóvenes y todos tienen ya toda la inteligencia artificial, alguna aplicación. Todos, prácticamente todos usan de una manera o de otra. Igual no es muy intensivo, sí, pero lo usan. Entonces, de cierta manera, el chat, digamos que la interacción del chat, pues es muy importante, pero también vamos a voz. Y nosotros ya tenemos, Javi tiene voz, ¿no? Entonces, y luego va a tener video. ¿Cómo puede tener video? ¿Y cómo puede relacionarse más? ¿No? Entonces, es ir agregándole, ¿no? Ir agregándole estas capas de interacción. Me tiene muy entusiasmado. Me gustaría hablar más de las habilidades o capacidades de liderazgo que se necesitan en un momento como este. Como hablamos, hace unos años te toca empezar a liderar la transformación digital de Banregio. Hoy es un momento similar con inteligencia artificial, pero ya, digamos, tú, tu equipo, tu organización viene con músculos desarrollados de esa transformación anterior, que a lo mejor no todas las compañías o empresas grandes pasaron por eso. ¿Qué habilidades
crees que son más importantes que desarrolle un líder para navegar con éxito un cambio tecnológico tan grande como el actual? Mucha empatía. Como te digo, porque realmente uno le puede echar la culpa a quien quieras, que si el middle manager, que si al director de innovación, o que sí. Realmente estás escupiendo para arriba. Tú eres, ¿verdad? Realmente el responsable de que los cambios sucedan, ¿sí? Y ver que las... Ahora, ¿cómo lo haces? Pues tienes que procurar. Es como crear un estanque. Es un ecosistema muy fino en el que realmente todos juegan parte para poder tener digamos, equilibrio para que las cosas florezcan, se desarrollen. Realmente, como te digo desde el inicio, hay necesidad de tener el cariño, digamos, a esta parte de la organización, no que no se tenga el resto, ¿no? Pero de cierta manera, el alivianar, digamos, y no sentirse de cierta manera presionado. Y como te digo, no nomás es un área, sino a digamos, a este impulso, ¿no? Porque y comparto 100% que la innovación, si sucede en un ambiente en el que todos participan, tiene un mejor resultado. Y en ese sentido, en el sentido de aprendizaje o en el sentido de la operación o de la ejecución, etcétera, hay muchas facetas, ¿no? Y en ese sentido, la empatía resulta ser pues, una capacidad que si no tienes bien desarrollada, te vas a topar contra pared 20 veces. Porque no solamente te digo, pensemos en el cliente final. Tu principal es el cliente interno. Él es el principal. Ahí es donde tienes que incidir para que posteriormente se incida en el cliente final. Fíjate que una de mis principales, yo siento que éxitos que he tenido es un comentario que hace poquito me dijo un colaborador en el baño. Me estaba lavando las manos y volteó y estaba él y me dice, realmente disfruto trabajar aquí. Y sí, es bien difícil, es bien difícil lograr eso. Sobre todo también decir que tengan la confianza de decírmelo. ¿Se me explicó? Muchas veces el director general está completamente distanciado, ¿no? Y la gente le echa todos los kilos. ¿Crees que esa distancia de los directores generales, de los CEOs, es producto de la cultura? Quizás en tu caso hay un cambio generacional. ¿Cómo lo piensas más a gran escala de los líderes empresariales que hay hoy en México, en Latinoamérica? Pues no, fíjate que de cierta manera mi familia, de cierta manera siempre ha sido así. Yo creo que no, así me enseñaron. Y yo creo que de cierta manera, pues, es una gran herencia. Digo, porque uno puede ser muy poco, digamos, o muy orgulloso en ese sentido, muy egocentrista, pero realmente es entender que el equipo es el que realmente es el cambio. Me encanta esto. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Manuel, como CEO de uno de los bancos más importantes de México, me imagino que también pasas tiempo conversando con líderes de otras industrias que a lo mejor son clientes o colegas. ¿Cuáles son algunas conversaciones recurrentes e interesantes que estás teniendo sobre inteligencia artificial con estos otros directores? Fíjate que hace poquito estuve con el director de esa aerolínea muy relevante aquí en México. Y me comentaba sobre lo que estaba haciendo inteligencia artificial, sobre todo para la experiencia del usuario. Es impresionante. Entonces, realmente veo que esto está impactando, como te digo, a todas las industrias. Es algo muy relevante que todos estamos viendo como una mega oportunidad. Digo, claramente se tienen que tener conversaciones sobre, pues, el impacto, digamos, que en el trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos temas éticos, muchos. Pero yo estoy muy tranquilo en ese sentido porque veo que, como te digo, esto va a empoderar a las personas a que realmente puedan sacar todo su provecho. Y en ese sentido, pues, el usuario,
Si tú ves quién es mi principal competidor, claramente, sí, es la poca capacidad que tiene el sistema de incorporar nuevos productos. O sea, ya lo dijimos, tienen 2% de crédito hipotecario. O sea, yo no me estoy peleando contra los bancos. O sea, yo me estoy peleando entonces ¿con qué? Contra el 98%. ¿Lo explico? Ahí es donde la oportunidad está franca. Y ahora, en los últimos, en el último sexenio y en este se ha impulsado mucho el salario mínimo. Entonces, hay realmente un nivel socioeconómico que está obteniendo demasiados ingresos y que no están comprando productos de alto valor agregado. Entonces, ahí te dice que hay una oportunidad inmensa de incorporar realmente toda una estrategia, ¿no? Para poder concientizar, incorporar todos estos productos que realmente hacen que el cliente incremente su patrimonio, que ese es el fin de todos nosotros, o sea, es lo que todo el día estamos interesados en hacer. Si leo entre líneas, tu visión es que la inteligencia artificial va a permitir que estos servicios realmente se masifiquen en México a un nivel que no había pasado, producto de las capacidades de comunicación, educación, entendimiento del usuario que tiene la inteligencia artificial, que antes quizás, como dices, solo podía ser un banquero privado para el top 1% de la población. Exactamente. Porque de cierta manera tú dices, mira, muchas veces me topo con personas que dicen, yo no sabía que yo pudiera comprarme un carro de este tamaño, de este nivel, o no sabía que me alcanzaba una casa de estos. Obviamente el León piensa que todas son de su condición. O sea, las finanzas, imagínate, para mí son sumamente sencillas. Entonces, pues piensas tú, güey, pues, que todo el mundo entiende, güey, pues el pago mensual. No, la generalidad es lo contrario. Entonces, el entender que algo te alcanza, inclusive, no lo podemos entender. Entonces, en ese sentido, dices tú, pues no es para mí. Claro. No es para mí. Eso no es para mí. Y muchas veces yo digo, híjole, me duele mucho cuando escucho. Yo no sé, yo eso de los bancos nada más no le entiendo. Entonces ya te vetan como si fueras así una ciencia oscura. Dices tú, no, bueno, es difícil ahí incidir, ¿no? Pero como te digo, se está embebiendo tanto esto que no nos estamos ni dando cuenta, ¿no? Entonces realmente esto realmente va a ser un cambio que aunque en algunas personas va a ir más lento, va a estar impactando en todo. Definitivamente lo va a hacer mucho más eficiente. Me encanta porque es un ejemplo de cómo algo que antes era económicamente inviable, ¿no? Como tener un banquero privado o un ejecutivo de cuenta para todas las personas del mundo o en México, hoy es posible gracias a esta tecnología y puedes darles atención, soporte, educación personalizada al usuario que lo necesite. Exactamente. Impresionantemente, de una manera completamente focalizada a las necesidades del cliente, dándole seguimiento puntual a sus necesidades en el tiempo, lograr nuevos objetivos, restablecer nuevos. Imagínate, con la información del cliente pura, imagínate, es impresionante. Ad hoc, 100%. Manuel, ya para ir cerrando, hemos hablado mucho de cómo ponerse en una posición para adoptar inteligencia artificial. Nos has contado las metodologías que tú mismo sigues para aprender de esta tecnología y cómo lo has llevado a tu equipo. Pero también hay gente del otro lado que se enfrenta con esta inercia, y creo que lo he visto curiosamente no solo en grandes empresas, sino incluso en startups, en profesionales, que toman una actitud de, pues mira, uso ChatGPT y está bacán, funciona bien, pero todavía no veo los casos de uso que me van a cambiar la vida, así que mejor me espero y pues ya lo adopto más tarde. ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, yo creo que es algo que es un cambio que va a realmente seguir tocando la puerta cada vez más duro, ¿no? Entonces va a ser muy difícil de ignorar. Los casos de uso, pues realmente hay miles que podemos nombrar en este momento. Sería muy divertido hacerlo, pero los puedes encontrar realmente
también de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, tiene un objetivo muy concreto, porque muchas veces uno se quiere comer el mundo entero al principio, ¿no? Entonces, nosotros siempre tratamos de hacer algo de resultado de una manera muy inmediata, ¿no? O sea, en el sentido del aprendizaje y puesto en marcha. Ahorita, imagínate, tenemos esta tecnología de los agentes. ¿Qué podemos hacer como una prueba de concepto? Y una prueba de concepto, pues es muy difícil que alguien te diga que no. Oye, quiero aprender sobre esto. No. Bueno, pues sabes que mejor cambia tu organización, porque si de plano no quieren aprender, bueno, pues ahí sí. Pero sí, oye, quiero hacer una prueba de concepto, quiero entender esta organización y me va a costar, francamente, muy poco. Bueno, lo estás vendiendo de una manera mucho más fácil para que te la compren. Si tú llegas con algo así inmenso y que, ay, esto va a transformar nuestra industria, fíjate cómo es la visión. Y desgraciadamente, pues ahí, pues, el usuario, o discúlpeme, el que toma la decisión, pues, le vas a complicar más la toma de decisión, porque dice, a ver, me estás pidiendo que cambie la organización con inteligencia artificial. Yo eso no te lo puedo dar, ¿no? Pero una prueba de concepto es más fácil de vender, es mucho más. Entonces siempre hagamos cosas que prácticamente tienen un resultado inmediato. No tiene que ser de dinero, tiene que ser aprendizaje. Y aprendí que esta herramienta los puede utilizar, los puede funcionar para esto, para aquello, etc. Manuel, unas preguntas finales. ¿Qué consejos le darías a gente que se está graduando de la universidad, que está entrando a la universidad, acerca de todo lo que se viene? A la universidad. Yo creo que lo que le diría de cierta manera es que el contenido de la universidad es mucho más que el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Todos los que pasamos por la universidad lo sabemos. Todos los que tuvimos esa ventaja, oportunidad y obviamente compromiso. Pero sin duda alguna también nos da una guía hacia dónde realmente podemos construir pues una base de conocimiento pues más fuerte, ¿no? Entonces, de cierta manera, la relevancia en la universidad es todavía, para mi gusto, importante. O sea, no te voy a decir, porque una de las te pudiera decir, oye, ya existen las tecnologías, salte. Ya está ChatGPT, o sea, que sabe más que tu profesor. Sí, no. 10,000 veces más, o sea, realmente, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tienes? Nula. Sin duda nula. Hoy nula. Pero, pues como te digo, es mucho más que el conocimiento. Es una guía, es una capacidad de poder platicar con otras personas sobre lo que estás aprendiendo. Es una capacidad de tener a un mentor que también te está dirigiendo tu conocimiento. O sea, hay muchas ventajas en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido lo que yo creo que te diría es, pues, no te quedes solamente con el contenido que estás viendo porque yo escucho todavía, es que mi maestro no es adecuado, no me gustó el contenido como lo explica, y entonces, ahí está la herramienta, acompáñalo a la herramienta. O sea, ponle seriedad a lo que estás haciendo y no te quedes solamente con el contenido de la clase, sino ve más allá. Porque ya puedes ir de una manera mucho más sencilla, más allá. Siento que eres un optimista sobre lo que trae inteligencia artificial, pero me interesa lo contrario. ¿Qué te da miedo acerca de esta ola o qué te genera dudas acerca de esta ola para el futuro, digamos, de México? Yo creo que sin duda el hecho de que es una herramienta que todos pueden utilizar. El tema es cuándo lo utilizan, ¿no? Y como te decía ahorita en la incorporación, normalmente de las empresas, las empresas grandes somos más eficientes que las pequeñas. Porque logramos identificar las tecnologías, las incorporamos de una manera temprana, sacamos mayor provecho de ellas, aprendemos, etc. Por fortuna cada vez se vuelve más sencillo, la curva de aprendizaje es más pequeña y en ese sentido la tecnología es más fácil de usar. O sea, realmente eso ya no es una excusa. Oye, me gusta ver un video, ya vas a poder ver un video. Oye, me gusta ver un audio, me gusta ver un podcast, como lo hace ya aplicaciones que les metes un archivo y te hacen un podcast. Eso ya no es excusa. ¿Sí me explico? Entonces, pongamos la seriedad, pongamos el interés, obviamente con el cariño que se tiene hacia la experiencia del usuario, y en ese sentido, pues, con ese drive, ¿verdad? Yo creo que será suficiente, digamos, para seguir persiguiéndolo. Finalmente,
si miras 10 años al futuro y te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Hey Banco? Pues digamos que la tecnología se usa no nada más en México, o sea, que realmente se usa en muchos países y que podamos realmente disfrutar de poder incorporar nuevas experiencias y mucho más ricas para poder construir una herramienta que francamente el interés que nosotros tenemos es de que el cliente incremente su patrimonio. No tenemos otro más interés que ese. ¿Y por qué dices, bueno, la experiencia del usuario, el servicio? Sí, claro, pero pues ¿de qué sirve si el cliente no está produciendo un patrimonio? Si no, siempre va a estar igual de endeudado. Si no puede construir un patrimonio, si no puede comprar productos de alto valor, si no, no funciona. Para mi gusto, yo no le puedo dedicar mi vida ahí. Me encanta la visión de que el objetivo de la banca sea de que los clientes incrementen su patrimonio. Sí, pues si no sé qué chiste tiene esto. Bueno, para mí no me hace sentido. Manuel, eso fue todo por hoy. Gracias por esta conversación. No, hombre, la disfruté muchísimo, muchísimo. Has Te estado, agradezco mucho la oportunidad. Sí, espero haber sido provechoso. Muy buena, de nivel alto y de nivel muy táctico y a los detalles. Así que me gusta y gracias por eso. Creo que eres un gran early adopter, creo, y creo que es genial tener conversaciones con gente que está como que tratando de estar pegado en la cresta de la ola de lo que está pasando en tecnología. Nos gusta divertirnos ahí. Buenísimo. Acá terminamos. Gracias. Gracias, Celso. Un buen día para todos. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.